Jonathan, bienvenido al aire. Hola Viri, encantado, buen día. Oye, nos vimos hace un par de días ahí en el informe del gobernador Mauricio Vila, donde pues obvio todos muy pendientes de la información que se dio, y nos encantaría saber tu opinión de cómo le está yendo a Yucatán, cómo debemos de leer parte de todos los números, de todo lo que está sucediendo en los últimos años aquí en el estado. Fíjate que me llamó mucho la atención cómo hizo énfasis justamente en su legado, por obvias razones, ¿no? Es su quinto informe, va de salida, y el gobernador Mauricio Vila pues quiere dejar bien claro qué es lo que él aportó, digamos, a la historia de esta entidad. Ahora, yo creo que fue evidente por la vía del transporte público, él mismo lo dijo, parece exposición de transporte, exposición de camiones, ¿no? Habían camiones expuestos ahí, sí hubo un cambio evidentemente en esa materia, pero hay algo que a mí me llama la atención, Viri. La estimación que Vila tenía de crecimiento de la población era de 200,000 personas durante su sexenio, entre nacidos en Yucatán y aquellos que llegaban de fuera. Okay. La sensación que tengo con base en datos del INEGI es que pues más bien fue más. Okay. Empezó más o menos la administración con un poco más de 2 millones de habitantes en Yucatán y ya andamos en 2,380,000. Okay. Entonces eso nos puede hablar de que quizás el número es mayor del que se estimaba. Y pese a esta circunstancia, si bien podemos hacer críticas contundentes en muchas materias, también es de reconocerse que esta entidad se mantiene en paz. Es decir, compárala por lo pronto con lo que pasa en Quintana Roo, en donde se percibe un claro desorden, o con lo que empezamos a sentir en Campeche, donde nos llegan noticias de nuestros amigos y nuestros primos de que las cosas empiezan a descomponerse. Y en ese contexto, pues Yucatán va bien. Y justamente a eso me lleva a tu pregunta, Bill. Pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que Yucatán pues tiene cifras récord en materia de crecimiento económico, de inversión de extranjera directa, y lo más importante, ha cambiado su vocación económica. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué vocación económica teníamos y cuál ves hoy? Mira, alguien puede ser de repente doctor y luego ser agrónomo, o en sentido contrario, ¿no? Sí. Es decir, cambias tu vocación económica. Bueno, Yucatán, sabemos, fue dependiente durante décadas del Enequén, ¿no? Y luego se perdió económicamente, no se sabía exactamente qué pasaba en Yucatán y cómo se mantenía Yucatán. Bueno, pues Yucatán se mantenía de recursos del erario federal, ¿no? Que le aportaban desde la capital. Básicamente de eso se mantuvo durante años. Pero ahora hemos visto la cantidad de empleos que llegan, sí, a comercios, plazas comerciales que todos vemos, pero también a fábricas que están llegando a distintos puntos de la entidad, ¿no? Pues claramente a Junucmá, donde solamente a Junucmá, contando la inversión de Modelo, la inversión de Quequén, la inversión de Envases Universales y la inversión que está por venir de Gruma, solamente ahí han llegado más de $1,000 millones en un plazo de 6 años. Entonces, y esto no solo provocado por Vila, hay que decirlo, Vila fue lo suficientemente pragmático para mantener una tendencia y a dos puntales del gobierno que venía desde Rolando Zapata, ¿no? Pero Vila aplicó, digamos, la estrategia de pragmatismo y sumó él su propia aportación para atraer inversiones, y ahora Yucatán en realidad tiene una diversidad de oferta de empleo. Eso es importante para mantener la paz. También es importante, claro, cuidar a los policías que ganan más del casi el 100% de lo que ganaban en 2018. Entonces, evidentemente se ha hecho lo suficiente en materia de seguridad, pero también se ha crecido mucho en materia económica, lo suficiente al menos para tener ahora opciones, Viri, opciones que antes no se tenían, tanto de empleos comerciales como de empleos en fábricas, ¿no? Ahora, ¿nos estamos adaptando a eso? O sea, como población, porque digo, esto al final del día, las inversiones, el que se genere el Estado de Derecho, el dar las oportunidades para, literalmente, de tierra para que se instalen las fábricas o lo que sea, ¿lo estamos sabiendo aprovechar? Yo creo que sí, y es muy importante tu pregunta, porque para aprovecharlo bien, necesitamos que las empresas que vengan paguen mejor. Creo que es una demanda justa de la gente, pero para que paguen mejor es necesario que sepamos hacer mejores cosas. Si lo único que sabemos hacer es doblar un fierrito y ponerlo en otra charola, ¿no? Pues evidentemente nuestro salario no puede ser muy alto. Pero si nosotros sabemos de software, por ejemplo, bueno, no voy a profundizar en la materia, pero sabemos cómo programar una máquina en lugar de solo operarla,
bueno, entonces en esa circunstancia nos pagarán más. Y eso es algo que yo he visto de gente que estudia en escuelas tecnológicas locales y que trabajan, por ejemplo, para Modelo, que generaron un software de detección de problemas dentro de la fábrica de Cunucmá. O sea, no me lo contaron, lo vi. Entonces, esos chavos están ganando mínimo 25,000 pesos mensuales, que eran salarios que realmente estaban destinados, en esta entidad al menos, para gerentes o directores. Hoy las puede tener alguien de menor nivel en términos de responsabilidades. Y esto solo va a crecer si seguimos atendiendo el plan de educación, donde la gente, el gobierno que gobierne, es decir, el partido que triunfe en las próximas elecciones, se enfoca justamente en eso, en seguir preparando gente tecnológicamente viril. Jonathan, ya para terminar, nos quedan dos minutitos. En términos de salario, yo creo que es algo que incomoda siempre ese tema, y como dices, ha sido una exigencia que nos parece justa a la gran mayoría. Hace poco platicaba con alguien que vive acá desde hace un par de años en Yucatán, pero que trabaja para una empresa regia, que trabaja para una empresa de Monterrey, y la expresión fue: me encanta vivir en Yucatán con un salario de Monterrey. Sí, efectivamente, porque los salarios de Monterrey son más altos. Desde y luego. Los salarios de la Ciudad de México también. ¿Pero por qué? Porque hay una demanda grande de gente. Entonces, si hay una gran demanda de gente, la gente va a pedir que le paguen más. Entonces, lo que estamos teniendo hoy aquí es un empleo suficiente. La gente en este momento puede elegir entre distintos empleos. Hemos visto en restaurantes, y esto me lo platican restauranteros, que no consiguen gente. Y entonces una persona que trabaja para un restaurante puede decir: no me pagues 6,000 pesos, págame 8,000 o págame 10,000, si quieres que trabaje contigo. Claro. Y eso evidentemente va incrementando los salarios, ¿no? ¿Quiere decir que todavía nos falta un largo camino que recorrer para llegar a esos salarios? O sea, más hacia el centro y al norte del país. Bueno, sí, tenemos que considerar que el salario trimestral, el ingreso trimestral de Yucatán anda en el orden de los 60,000 pesos, mientras que el ingreso trimestral de una persona en la Ciudad de México, incluso en Nuevo León, anda en el orden de los 80 o 90,000 pesos trimestrales. Estoy hablando de ingresos familiares, perdón, sí. De un hogar. Pues sí, claro, nos falta un 50% de crecimiento en Yucatán, más o menos, pero también es cierto que se ha dado un crecimiento. Ahora, hay cosas también que criticar, no digo que todo sea, como le dicen, azúcar sobre hojuelas o como se diga, ¿no? En realidad, miel sobre hojuelas. Eso, bueno, es que tú eres la nutrióloga, pero bueno, el caso es que sí, hay cosas que mejorar, sin duda, pero ¿sabes qué, Vili? Ya para cerrar, me preocupa que vamos encaminados hacia la elección del algoritmo, ¿no? En donde hay cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, en México, quienes piensan que el petróleo debe continuar como una fuente económica, son aquellos que se vinculan más con ideas, pues digamos, de sociedad, comunitarias, más asociadas hacia el socialismo, ¿no? Y por el contrario, quienes defienden esa idea en los Estados Unidos son aquellos más conservadores, ¿no? Aquellos que se oponen a ideas de vanguardia como la paridad de género, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que dos, ideologías tan opuestas defiendan una cosa tan similar como es la economía del petróleo? Bueno, pues evidentemente hay ahí alguien que está torciendo los cables de los algoritmos para mover a la gente hacia un lugar o hacia el otro. Entonces hay que estar bien abusados, porque lo que está en juego es la paz del país del estado más pacífico del país. Y aquí votamos todos, en esta sociedad heterogénea que ahora no solo es de yucatecos, sino también de foráneos. Y hay que pensar, ¿por qué vinimos a Yucatán? Cuando mencionas temas de algoritmos, ¿te refieres a la información a la que estamos expuestos? Sí, porque viene una avalancha de información a través de Facebook y de Instagram, que realmente ya está preprogramada por actores políticos y que nos va a bombardear todo el tiempo. Entonces hay que pensar, ¿estoy pensando por mí o estoy pensando con base en lo que el algoritmo quiere que yo piense? Si no somos capaces de hacer esa elección madura, si no somos capaces de hacer ese análisis maduro, hay que plantearnos bien qué vamos a hacer el día de las elecciones. El pensamiento crítico que espero tengan los nuevos votantes, todos los que van a votar por primera vez, ¿no? Sí, fíjate que yo conozco a varios y fíjate que no piensan tan mal, creo que los demonizamos de más. Bueno, ese será tema de otra conversación. Jonathan, te agradezco muchísimo.